Muy buenos días nuevamente a todos los presentes en este evento virtual, Sábados de Agricultura. Para mí es un gran honor nuevamente aquí presente para compartir las experiencias de nuestro trabajo. Me saludos a cada uno de ustedes que nos sigue sábado a sábado y también en contexto nacional e internacional. Agradecerle por la participación cada sábado que nos acompaña. En este caso, hoy día vamos a tocar un tema muy importante, promisoria también, que nosotros consideramos para la agricultura nacional en Perú, referido al tema de la reproducción. Esto corresponde al curso 2, el módulo 6, manejo técnico, cultivo de peces marinos. Bueno, esta presentación es una experiencia propia desarrollada en el Centro de la Acuicultura Morrosama, en las etapas muy importantes que nos promete que esta especie nativa puede ser una alternativa económica en la acuicultura de peces marinos en el país. En la etapa de reproducción, cultivo larvario, alinaje, es una etapa importante, como mencionó el ingeniero que me mencionó las palabras iniciales, es clave para el desarrollo de la actividad de cualquier especie. La producción de la semilla es una etapa clave para el desarrollo de la acuicultura sostenible. Es así que el tema a tratar el día de hoy, vamos a mostrar los avances importantes de esta especie nativa, de corvinas, Silus giganteus. El temario que vamos a tocar el día de hoy son varios aspectos, evidentemente. Son etapas principales, como aspectos generales de la reproducción, acondicionamiento de reproductores, monitoreo, nutrición de los reproductores, que es sumamente importante, alimentación de reproductores, desoves, tratamiento de ovas embrionadas, evaluación de los desoves, incubación, aspectos biológicos de las larvas, factores que determinan el cultivo larvario, parámetros de cultivo larvario, condiciones de cultivo larvario, monitoreo, en esta etapa, alimentación, producción de alimento vivo, deshabituación, resultados en la etapa cultivo larvario, cultivo de alevines, asimismo sus resultados. Como pueden ver, un temario amplio, vamos a tratar de puntualizar los aspectos importantes de esta especie. Bueno, para empezar, vamos a ver el tema de la reproducción. Como sabemos, para el desarrollo de la acuicultura de peces marinos, es necesario desarrollar tecnologías en cada de las etapas para que pueda ser viable, como la etapa de reproducción. Es clave, como le dije, porque dependerá el éxito de esta etapa. Obviamente, con el amplio conocimiento de la especie que hay que estudiar, un manejo eficiente de las condiciones de cultivo van a determinar los éxitos en cada centro de cultivo. Desde sistemas de cultivo, factores que determinan, que influyen en la etapa de reproducción, y también estas, finalmente, con la obtención de desoves naturales, que normalmente se da, que es la etapa principal, ¿no? Que vamos a hacer. En algunos casos requiere también el uso de las hormonas, ¿no? En ese contexto, podemos decir que el reto de la acuicultura es la diversificación, ¿verdad? Y la reproducción controlada de especies de interés comercial, como en el caso de la corvina que nosotros desarrollamos. Por otro lado, las condiciones de manejo de las especies en cautiverio evidentemente van a generar algunas perturbaciones o va a generar alteraciones en las condiciones ambientales. Por ejemplo, la luz, temperatura y otros que van a variar con respecto al medio natural que normalmente estas especies están. Si a esto vamos a sumar los problemas asociados en el manejo, ¿cierto?
el tema del estrés, las enfermedades, la alimentación, que es súper importante. La meta es, las siguientes etapas es lograr que maduren estas especies y luego concretar la P. Entonces, para lo cual existen las metodologías para esta etapa, ¿cierto? La supervivencia en estas etapas pasan por periodos críticos que van a ser asociados a varios factores que vamos a ver. En principio, el desarrollo ovárico de los ejemplares también difieren diferentes tipos de desarrollo. Por ejemplo, hay peces sincrónicos, hay peces asincrónicos. Normalmente los peces marinos. Bueno, le decía el tema de la biología de la reproducción, que es sumamente importante conocer la especie en estudio, porque prácticamente es los parámetros que inciden en la etapa de reproducción, principalmente la luz, la temperatura. Ocurre que la etapa de reproducción está relacionado a ciclos básicos que ocurren normalmente, ciclos anuales, diarios, inclusive lunares, que inciden en la etapa de reproducción. Son factores que determinan la etapa que normalmente en un año ocurre, ¿no? O sea, estos factores deben ser estudiados, establecidos para un mejor manejo de la especie en cultivo. Si vamos un poquito más, ¿cómo es el proceso de desarrollo o la fisiología reproductiva de una especie? Está relacionado a factores internos. Evidentemente, estos están influenciados por factores externos, principalmente la temperatura, fotoperiodo. Otros factores que también, por ejemplo, la densidad de carga, factores nutricionales, ¿no? Hay una estructura de activación de mecanismo de la fisiología reproductiva que inicia desde el cerebro. Evidentemente, los órganos sensoriales son principales en ese sentido, como el ojo, ¿no? Del pez y otros, que se activan cuando las condiciones son adecuadas a través de un mecanismo de proceso de hormonas, como pueden ver en el gráfico. Este es en principal la que controla el proceso reproductivo de peces. Entonces, es complejo, pero lo que nos pueda ver en el gráfico es importante conocer cómo ocurre, cómo está en la especie en cultivo. Claro, estos factores determinan principalmente la calidad de los gametos y está relacionado a varios factores ambientales, internos y otros, evidentemente. Entonces, por ejemplo, mencioné anteriormente la parte de la fisiología que es importante conocer de una especie propia. El manejo, que es clave, que va a incidir en la etapa de maduración. Factores sociales, está relacionado a la densidad de carga de la estimulación de los reproductores. Asimismo, la edad, evidentemente. Ahí la edad está relacionada con la índice de fecundidad, ¿no? La sobremaduración, la metodología propia de la fecundación, el método que se va a usar. Y otros factores externos, es decir, el estrés es clave en el manejo. No generar mayor estrés a los reproductores, porque esto puede conllevar que la calidad de las ovas pueden ser afectadas. Por otro lado, también la calidad genética. Obviamente, hay que identificar las especies. Estamos hablando de la variabilidad genética, la selección propia, que posteriormente esto está relacionado
con la progenie, digamos, de la calidad que podamos obtener. Factores físico-químicos, evidentemente. La nutrición, porque como sabemos, cada etapa tiene sus propias particularidades, requerimientos nutricionales. Y la etapa de reproducción es importante. Conocer, estudiar, establecer los requerimientos nutricionales en esta etapa. Obviamente, la alimentación, método, manejo de la alimentación, son factores que van a determinar la calidad de los gametos, que es el propósito final para obtener las ovas y los embriones. Bueno, conociendo un poco de manera general, porque este tema es muy amplio, ¿no? Nosotros, teniendo ya los ejemplares, que ha sido un producto de un proceso de adaptación de los ejemplares, desde la colecta del medio natural, para formar ejemplares, para la adaptación, la etapa de adaptación de los juveniles, crecimiento, evaluación periódica, para que pueda finalmente formar lote de reproductores, previa selección, inclusive la selección. Entonces, nosotros, en el tema de las especies, de la especie de la corvina, ha sido un proceso largo, no es, digamos, de periodo corto. Nosotros iniciamos las primeras colectas de los ejemplares en el año 2012, 2013, para luego, después de 4 o 5 años, tener los primeros desoves. Una vez formados los reproductores previa evaluación, inicia la etapa de reproducción. Los reproductores fueron marcados previamente, identificados cada uno, para hacer un seguimiento estricto en esta etapa del acondicionamiento, la maduración, sí. Entonces, los reproductores fueron estabulados en un tanque, como podemos ver en el gráfico, tanque de fibra vidrio, una sombra de 80%, ¿no? Caudal permanente, ¿no? Es importante mantener una renovación óptima, inclusive mayores que las normalmente manejamos en las otras etapas, porque requiere alta concentración de oxígeno, ¿no? La densidad que hemos manejado en esta etapa fue 9 kilos por metro cúbico, proporción macho y hembra 1 a 1. Es recomendable, también nos dicen que puede ser 2 a 1. Algunos factores físico-químicos establecidos, principalmente relacionados a la temperatura, 19 grados, ¿no? Para la etapa de acondicionamiento, oxígeno mayores de 6 miligramos por litro, el pH de 7 a 8.5, fotoperiodo en esta etapa que hemos aplicado fue natural, ¿no? Que eso también favorece porque al variar, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar un fotoperiodo artificial, vamos a variar la intensidad, el fotoperiodo, las horas de luz y la intensidad luminosa. Con lo cual, nosotros hemos aplicado natural, evidentemente, la variación sí va a haber, pero no mucho, porque además está cubierto el tanque, ¿cierto? La densidad, como le dije, 9 kilos por metro cúbico, una proporción de 1 a 1. La alimentación, que es importante, normalmente es a saciedad ad levitum. Consumo, cuidado, porque se puede observar en momentos que los peces no consumen. Puede ser por un tema de tipo de alimento suministrado o la variación de los insumos o los ingredientes pueden afectar en el consumo. Y también hemos, en esta etapa, vamos a ver más adelante, la alimentación de los ejemplares es variada. Un sistema de cultivo abierto. Uno de los aspectos de manejo es el seguimiento o monitoreo, la etapa madurez secundaria. Si bien es cierto, no tenemos todavía determinado las escalas de reproducción, escalas de maduración gonadal, pero ya tenemos
algunos aspectos de manejo identificados, ¿no? Algunos objetivos, pero nos permite ayudar, manejar en esta etapa, hacer un seguimiento de los reproductores. Por ejemplo, en los reproductores normalmente se puede observar el poro genital dilatado, ¿no? Abultado la parte abdominal, ¿no? Se puede hacer también la biopsia o canulación intraovárica para evaluar los ovocitos, el estadio de desarrollo de los ovocitos, ¿no? Pero a veces esto podría ser contraproducente porque genera estrés. Para fines de estudio es conveniente hacer esta etapa, ese manejo, pero para fines, el objetivo es lograr que se reproduzcan los ejemplares, mejor no tocarlas, porque genera evidentemente estrés y eso puede ser contraproducente. Puede, hay efecto que se llama atresia, que los ejemplares en un desarrollo gonadal pueden truncarse y no va a llegar a la etapa final. En la etapa en los reproductores macho, también se puede observar al hacer una presión o masaje la parte abdominal, los machos normalmente están fluyentes, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y esto en la época de reproducción es considerable. Entonces, inclusive machos es antes que las hembras. Entonces, y se hace un seguimiento, el estado, digamos, de fluidez de los espermios, el manejo fluyente, medio fluyente, a veces de nutrición de reproductor es importante, pero es muy amplio. Requiere estudios específicos de requerimientos nutricionales. Pero nosotros, con la referencia de estudios de la misma especie, por ejemplo, en Chile, que ya hay estudios al respecto, y otras especies de corvina, nos han permitido establecer algunos, la composición química, principalmente la temperatura, perdón, la proteína, los lípidos. La proteína en esta etapa es mayor, ¿no? Generalmente nosotros manejamos a 50%, el lípido se incrementa en esta etapa. Ahora, tenemos que saber conocer la calidad de los lípidos, relacionado principalmente a ácidos grasos esenciales, el DHA, EPA, ARA. Principalmente son importantes adicionar en la dieta, que ayuda o que mejora la calidad, obviamente, de los ovocitos, finalmente las ovas. Entonces, se adiciona este insumo. Por otro lado, las vitaminas, principalmente la E, la D y la C también son importantes en esta etapa que se adiciona a la dieta. Igualmente los minerales y los carotenoides. Nosotros manejamos dietas variadas. Uno es la pasta, como pueden ver en la imagen, la pasta húmeda formulada para esta etapa. Y asimismo, es importante variar con alimento natural. En este caso, como pueden ver en la imagen, anchoveta. Y en la imagen también hay un crustáceo de múnida que también ayuda a mejorar la calidad de alimentación de los reproductores. Entonces, este día nosotros manejamos en protocolo, viene de que hayamos manejado anteriormente el lenguado, y aquí hemos adicionado, mejorado para la corvina, que aún todavía nos falta hacer estudios específicos al respecto en esta etapa. Por otro lado, la nutrición, como dije, es importante. Los efectos de la mala nutrición
van a ser directamente relacionados a la calidad de la progenie y los alevines finalmente. En los reproductores, ¿cuáles son los efectos de la malnutrición? Por ejemplo, ocurre que la reducción de la fecundidad está relacionada directamente porque puede haber una fecundidad baja, menores a 50%, nosotros decimos la viabilidad de los ovas, es uno de los factores puede ser la nutrición. Retraso en la maduración, proporción de peces maduros, ¿no? Alteración, evidentemente, en aspectos hormonales de los peces, ¿no? Y la reducción de la actividad espérmica. O sea, todo afecta la mala calidad de los alimentos de los reproductores. Por ende, esta va a generar gametos, embriones también de mala calidad. Por ejemplo, cambios en peso y tamaños de ova. Inclusive ovas que normalmente las corvinas promedio de 800 micras probablemente sean menores, ¿no? La composición bioquímica es importante en la etapa, hacer una evaluación para determinar el perfil lipídico de los gametos, ¿no? Cambios en la morfología, por ejemplo, una es las malformaciones, opérculo corto o vertebral, formaciones esqueléticas, malformaciones esqueléticas, está relacionada evidentemente a la alimentación. También reducción a la fertilidad de las ovas, ¿no? Reducción a la tasa de eclosión, entonces podría ser relacionada a la alimentación. Y claro, en las larvas, la composición del vitelo no va a ser digamos, es el alimento endógeno de las larvas, probablemente sea mala calidad, por lo tanto, de baja tasa de sobrevivencia y otros deformaciones y otros. Aquí vamos a observar el comportamiento de los ejemplares, ¿no? Frente al alimento. Vamos a ver ahí los reproductores, cargados, observar el comportamiento es súper importante, por lo que se le asigna un personal específicamente para la alimentación a los reproductores, porque observa el comportamiento que puede variar de un periodo a otro. Entonces, por lo cual se tiene que entrenar al personal para la alimentación de los reproductores, que es súper importante. Aquí vamos a observar un video de los reproductores, pero sin alimentación. Cuando uno observa los reproductores, ¿no? En el tanque, normalmente hay reacción, ¿no? Frente al acercamiento y las características propias de los reproductores en condiciones sanitarias, que es importante, está referida, nos indica la calidad, digamos, de manejo o la alimentación de los reproductores. Después de acondicionamiento de los reproductores, el manejo de la alimentación, registro de los parámetros, evaluaciones propias, viene en la etapa de desove. En condiciones normales, esto normalmente es primavera, verano. Nosotros hemos tenido desoves espontáneos, naturales, en la época de primavera, normalmente. Como pueden ver en la imagen, ahí está el tanque de los reproductores, tiene un sistema de colector de ovas en la parte exterior, donde las ovas salen junto con el caudal del agua. Es decir, las ovas, o ya fecundadas, flotan, porque tienen una gota de lípida, una gota lipídica, que permite flotar
y estas salen junto con el agua, con la corriente del agua, y son retenidas en el tamiz, como podemos ver en la imagen, ¿no? El desove ocurre normalmente en horas de la noche, en la madrugada, y el personal de turno de la noche verifica constantemente el tamiz si hay desove. De haber desove, se tiene que colectar temprano, en horas de la mañana, las ovas para hacer la evaluación posterior definición. Aquí podemos ver algunos parámetros en esta etapa cuando ocurre el desove. Normalmente, la temperatura cuando está 16, 18 grados, ocurre el desove. Y esto en primavera. En otoño o invierno las temperaturas ligeramente menores, pero en primavera incrementa la temperatura y es un factor que determina el desove finalmente, ¿no? El fotoperiodo natural, como mencioné anteriormente, ¿no? Las condiciones de acondicionamiento y el desove de los reproductores. Ahora, es importante mencionar también cuando las condiciones son adecuadas, ¿no? Normalmente los reproductores responden a esta etapa en condiciones naturales, pero cuando las condiciones no son adecuadas o el manejo, probablemente no lleguen a presentarse esta etapa. Las ovas ya colectadas en los tanques, en el tanque, llevadas al laboratorio, se hace una evaluación de tratamiento previo para su posterior incubación. Inicialmente se hace un lavado, porque el tanque no tiene un sistema de filtración, entonces los residuos aquí se tienen que eliminar. Lavado, cuidado, consumo, cuidado. Posteriormente, un tratamiento para desinfectar las ovas con una solución yodada. Posteriormente, se hace la medición volumétrica, ¿no?, de las ovas, donde se puede establecer porcentaje de la viabilidad. Normalmente, las ovas, y la imagen que pueden ver en la bureta, las ovas de buena calidad flotan, y las ovas no fecundadas o muertas decantan. Entonces, la separación es sencilla, son las que flotan, hay que separarlas y el resto eliminarlas. Pero antes hay que determinar el porcentaje de la viabilidad. Nosotros consideramos que mayor de 50% puede servir para la etapa de incubación y posterior para cultivo larvario. Caso menores a 50, nosotros le descartamos porque la viabilidad es menor, lo consideramos. Y esta hay que llevarlas a un microscopio o estereoscopio para ver también otros aspectos. Por ejemplo, algunos parámetros, el diámetro de la ova, que es importante, como dije anteriormente, que puede variar y que uno de los factores es la genética o la etapa de alimentación. Debe haber una transparencia homogénea en las ovas. El diámetro, anteriormente olvidaba decir, más o menos promedio de 800 micras. ¿Okay? La forma de irregularidad atmosférica es un señal de mala calidad. Número y distribución de gotas en el aceite, como podemos ver en la imagen, ¿no? Una gota lipídica, ¿no? También la ubicación de esta es importante para determinar la calidad de los huevos. Algunos se puede ver, por ejemplo, huevos segmentados, ¿no? Y eso se descarta, que es ya la mala calidad. Evidentemente, una composición química, los ácidos grasos, hacer un análisis en el laboratorio para ver la calidad de los huevos, que está relacionado directamente con la alimentación de los reproductores. Algunos parámetros, seguidamente, porcentaje de huevos flotantes que le dije anteriormente, porcentaje de fertilización, que determina porcentaje de eclosión posteriormente, obviamente el porcentaje de supervivencia. Entonces,
estos parámetros son indicadores de la calidad de las ovas obtenidas. Aquí en la imagen podemos observar algunos resultados de los desoves, la producción de ovas de corvina en los años 2017, 18, 19. Es variable. En 2017 tuvimos un porcentaje de ovas viables, ¿no? El siguiente año tuvimos baja. Eso se dio el tema de la alimentación, porque tuvimos un problema de alimentación en ese periodo, ya que por un tema de manejo inadecuado, los reproductores no aceptaban el alimento. Entonces, evidentemente, eso ya no va a generar inconvenientes en la calidad de los desovos que pueden presentarse. En el siguiente año hemos mejorado un poco la viabilidad de los ovos, de las ovas. Tuvimos un promedio, por ejemplo, en 2017, más de 4 millones de ovas viables, ¿no? Aptas para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, esto nos indica uno de los parámetros, como dije, la viabilidad de las ovas. Está relacionado con el manejo. Como mencioné anteriormente, tuvimos algunos inconvenientes, porque es muy sensible al cambio de alimento o alguna alteración de ingredientes de mala calidad. Los peces o los reproductores simplemente no comen. Entonces hay que dar mayor importancia, evaluación, la calidad de los nutrientes, de variación de los ejemplares, perdón, del alimento, en esta etapa es clave. La incubación es una etapa corta, evidentemente, porque esto solamente es un periodo de 48 horas, ocurre la eclosión, para lo cual tenemos los tanques de 500 litros, pueden ver en la imagen, donde se incuban los huevos con agua tratada, microfiltrada, esterilizada, que es súper importante. Debe haber una aireación leve, tampoco brusca, porque puede generar mortalidad de las ovas. La densidad que usamos hace aproximadamente 500 huevos por litro. La temperatura en esta etapa debe ser ligeramente fría, porque no es conveniente temperaturas mayores de 18, 19, temperaturas 16, 17, ¿no? El oxígeno mayor de 5 ppm, ¿no? Como podemos ver ahí, el desarrollo embrionario, se hace una evaluación de esta etapa, ¿no? Para tener referencia los resultados en la etapa cultivo larvario también. Vamos a entrar en lo que es la etapa cultivo larvario. Aquí quiero considerarlo a los aspectos generales, que es sumamente importante, porque tenemos que conocer la parte de aspectos biológicos y otros que inciden en los resultados del manejo de etapa cultivo larvario. La etapa cultivo larvario consiste desde la eclosión del huevo hasta la deshabituación o cambio de alimento inerte. Es un periodo corto, ¿sí? Pero crítico también, aproximadamente un mes. Va a variar de acuerdo a la temperatura. Obviamente, la etapa de cultivo larvario va a depender de la especie y también la temperatura, ¿no? Generalmente es un periodo 30 días, ¿no? En la corvina hemos tenido 30 días, pero también se ha prolongado mayor tiempo, como dije, por la temperatura, ¿no? Sabemos que es una de las etapas o fases más críticas en la producción de peces marinos, por lo que el desarrollo está limitado, el éxito de manejo de esta etapa, ¿cierto? Entonces, además es compleja en la alimentación, que vamos a ver más adelante. Las fases de alimentación, tenemos que conocer
la fase endógena, exógena, que es endógena es propia de las larvas que viene con saco betelino, ¿cierto? Exógena es alimentación con alimentos externos, apenas que la larva abre la boca, que es una etapa muy importante porque cuando las larvas abren la boca debe haber alimento. Caso contrario, existe un, digamos, denominado el término larva no retorno. Conocer aquí el larvario es crítico. Podríamos hacer aquí un pequeño, rápido comparativo. Si nosotros hacemos una comparación con los salmónidos, con la trucha y los peces marinos, en el caso de las corvinas, ¿cierto? Como ya sabemos nosotros, las truchas o los salmónidos, las ovas de los peces marinos es apenas de 800 micras, en cambio, de los salmones podemos decir de 4 milímetros, 5, depende, ¿no? Vamos, las larvas, una vez que eclosiona, las características de esta, que tienen su propio alimento, de los salmónidos, y finalmente, después de la absorción del saco betelino, el alimento micropellets, ¿no? En los salmónidos. En cambio, una ova, después de la eclosión, mide apenas. Entonces, esta larva requiere un alimento vivo, fructíferos, náuplios, metanáuplios. Entonces, hay que generar una cadena trófica en la etapa. Entonces, esta etapa requiere experiencia y manejo propio para cada especie, por lo que se hace la complejidad de tener mayores éxitos en esta etapa. Seguimos aspectos biológicos. El desarrollo de los peces. Existe dos tipos de ontogenia. El otro llamado ontogenia indirecta, que presenta la fase embrionaria, larva, juvenil, adulto, ¿no? Hay casos en ontogenia indirecta de embrionado no presentan etapa larvaria. En la etapa indirecta, como la fase larvaria, cuatro fases. La larva betelina, la larva preflexión, flexión y postflexión. Aquí vamos a ver algunas imágenes de esta subfase. La etapa, la larva ya está desarrollada, ¿no? El larva postflexión, puede ver, aquí ya tiene ya es un pez, ya puede comer un alimento de mayor presión. Ahí existe desarrollo larvaria, el desarrollo del sistema digestivo, vamos a decir. Inicialmente, las larvas no tienen un estómago desarrollado. Es implicaba en la formación del tubo primario en el desarrollo de un estómago, ¿no? Como pueden ver, el tubo faringe se convierte en bocofaringe, el tubo anterior se convierte en esófago, estómago, posiblemente el tubo medio se convierte en intestino anterior en medio, y finalmente el tubo posterior se convierte en intestino posterior. Entonces, ese es el proceso de desarrollo de formación de estómago de las larvas. Seguimos. Los aspectos biológicos en etapa larvario, la alimentación, la fase de alimentación, como también mencioné, es importante. Inicialmente es una etapa de alimentación endógena, ¿no? Después hay etapas de alimentación mixta, etapa de alimentación exógena o exotrófica, que eso depende de la especie, evidentemente. Son larvas carnívoros, ¿no?
o si son larvas herbívoros, omnívoros, ¿no? Va a depender de la especie, ¿cierto? Aquí la etapa prelarval es importante, como mencioné anteriormente, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación de porcentaje de eclosión. Hay algunos parámetros morfológicos que hay que establecer. Por ejemplo, la pigmentación ocular es importante para saber cuándo requiere el primer alimento. Posición de la gota oleosa, de la larva eclosionada, como pueden ver en el gráfico. Ahí, cuando la posición de la gota oleosa está en el centro, ¿no? Nos indica que es un agua de calidad, los parámetros. Determinación de la tasa de supervivencia y factores químicos, físicos y químicos que van a incidir en esta etapa de cultivo larvario. Los factores que determinan la supervivencia, ya mencionamos varios factores, son factores internos e externos, y aquí podemos ver cómo son genéticos, en aspectos, factores internos son genéticos, etológicos, es decir, comportamiento alimenticio, biológicos, nutricionales, que son propias de la especie. Los externos, evidentemente, son factores físico-químicos, manejo, la densidad de carga, la alimentación, obviamente influye en la etapa larvaria. Vamos en el centro de Morrosama. Las condiciones que desarrollamos son trabajos experimentales que estamos desarrollando, y esta etapa queremos llevarlo a masificación, a mayores, vamos a decir, mayores sistemas de producción. Tenemos tanques de 1000 litros, ¿no? Un sistema de cultivos semi-intensivo, semi-continuo, ¿no? Inicialmente la primera etapa, ¿no? Es circuito abierto, ¿no? Sistema de cultivo técnica de agua verde, es decir, adición de las microalgas, ¿no? Temperatura que desarrollamos en esta etapa ha sido de 18 a 20 grados, ¿no? La aireación debe ser aireación microfiltrada, perdón, el tratamiento del agua microfiltrada, esterilizada con lámpara UV. Algunas condiciones de cultivo, la densidad de siembra es importante. Nosotros desarrollamos a 40 larvas por litro. También hemos probado densidades menores, ¿no? Que vamos a ver los resultados posteriores. Las condiciones de cultivo, claro, influyen directamente en el crecimiento de las larvas, como mencioné anteriormente. Los parámetros de cultivo larvario, que hay que medirlas, que es importante para ver los resultados. Importancia, por ejemplo, el tema de tasa de crecimiento, la tasa de supervivencia larvaria, desde la eclosión, ¿no? Posteriores días, la tasa de alimentación, pues son parámetros importantes en la etapa larvaria que hay que tener medido para posterior decisión de mejoras. El monitoreo es diario, principalmente la temperatura, unos 3 veces al día, ¿no? Mañana, mediodía, en la tarde. El oxígeno, igualmente, un monitoreo minucioso. También es importante hacer seguimiento, el amonio, que puede incrementarse según la alimentación. Muestreos diarios antes de la alimentación para saber si los tanques todavía contienen alimento, porque puede ser que las larvas no han comido, ¿no? El alimento suministrado el día anterior, y por lo tanto es un
indicativo que la condición de las larvas, si están comiendo o no están comiendo. Por lo tanto, es necesario determinar el alimento vivo en el tanque. Posteriormente, la tasa de su sobrevivencia en las etapas o en las subetapas del cultivo larvario. Es importante la limpieza, de acuerdo al sistema de cultivo. Hay tanques de autolimpiantes que ya podemos aplicar cuando ya están las larvas avanzadas. Inicialmente, en los primeros días, es circuito abierto con microalgas, eh, como la etapa de manejo que hemos tenido mejores resultados. La alimentación, etapa larvaria, es clave. Prácticamente aquí es tener la producción primaria, en este caso las microalgas, diferentes especies, la Isocrisis y la Nanocloris, y la producción de rotíferos, después la producción de náuplios y metanáuplios. Hay que establecer unas, o en todo caso, sincronizar la producción de alimento vivo para cultivo larvario. Es decir, disponibilidad de alimento vivo en cantidades que requiere, según el tamaño de cultivo larvario, que no debe faltar, porque caso contrario va a generar problemas de mala calidad de alimentación. Ahora, la calidad nutricional en la etapa larvaria es importante. El primer alimento son rotíferos, después de la eclosión. Como alimento exógeno, debe ser tratada, o en todo caso, enriquecida con productos enriquecedores, no comerciales que existen. Porque como los rotíferos propios, como sin enriquecer, no asegura la calidad. Entonces, se hace un enriquecimiento de los rotíferos antes de suministrar a las larvas. El suministro de las microalgas se efectúa diariamente, ¿ok? Después, vamos a ver más adelante el protocolo de alimentación. El siguiente alimento, cuando van creciendo las larvas, es náuplios, y posteriormente metanáuplio. Aquí podemos ver los requerimientos nutricionales de las larvas, ¿no? Requieren enriquecedores de alta concentración de fosfolípidos, en este caso de HA-EPA. Son importantes para la sobrevivencia de las larvas. Las larvas, como mencioné anteriormente, no tienen un sistema digestivo en los primeros días, después de la eclosión. Tienen un esófago remoto. En el proceso de desarrollo larvas se forma el estómago, en ese caso. Entonces, el alimento que se les suministra debe ser un alimento de concentración de ácidos grasos. Posteriormente, pueden contener, una vez cuando las larvas han formado el estómago, pueden digerir de alimentos de mayor complejidad, en este caso las proteínas, ¿no? Y eso ocurre después, de más o menos a los 20 días, más de 20 días, ¿correcto? Entonces, es importante la parte de enriquecimiento de alimento vivo en esta parte, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un protocolo, vamos a decir, de alimentación. El sistema que se usa normalmente es el sistema aguas verdes, que consiste en la adición de las microalgas, principalmente la Isocrisis galvana, a una concentración de 0.03 por a la 10
y la nanocloris, el enriquecimiento rotíferos y náupulos de artemia también se hace enriquecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, después de la eclosión, se suministran las microalgas y los rotíferos enriquecidos, más o menos. Esto varía de acuerdo a la temperatura. Puede prolongarse con las temperaturas, son ligeramente menores a 18, prolongarse el periodo de adición de rotíferos. Y eso es obviamente manejo, porque al observar diariamente las larvas, nosotros podemos decidir el cambio de alimento que requiere o el desarrollo del propio de las larvas. Entonces, durante el manejo se va, digamos, decidiendo la adición de nuevo alimento. Y así sucesivamente, náuplios, posteriormente los metanáuplios, y finalmente hacer el cambio de alimento inerte. Entonces, esto es un proceso. Entonces, requiere, digamos, de la pericia del personal a cargo. Vamos a ver aquí un video. Como pueden ver ustedes, las larvas de corvina. El comportamiento pueden verse ahí, las larvas tienen aleta pectoral más pronunciada, ¿no? Inclusive a veces no parecen una larva de un pez. Tiene la parte aleta más grande y esta hace que permite para el nado. Y ligeramente son lentos, posteriormente ya son bastante dinámicos, ¿no? Entonces son delicados en etapa. Son muy delicados la larva de corvina en esta etapa. Entonces hay que tener bastante cuidado al manejo, más que todo el tema de cambio de alimentos, ¿no? Donde es una etapa crítica en el cambio de alimentos. Los problemas que se pueden presentar en esta etapa, ¿no? Hemos observado, nosotros hemos tenido, por ejemplo, se presenta una hiperinflación de la vejiga natatoria. Ves que las larvas van flotando en la superficie, ¿no? Posteriormente mueren, ¿no? Los estudios o los conocimientos indican que puede estar relacionado a las condiciones de cultivo. Aquí también, según estudios de un autor, que ha determinado que es al sistemas de cultivo o a las condiciones de cultivo, ¿no? Por ejemplo, la calidad del agua, probablemente hay acciones esqueléticas se puede presentar debido a las deficiencias nutricionales, ¿no? El manejo, por ejemplo, el tema de la limpieza es importante, tener mucho cuidado. Asimismo, cambio de tanques, donde se pueden dañar las larvas. Ok, gracias. Se pueden dañar las larvas, por lo tanto, va a generar mortalidades, ¿no? Y también en esta etapa se presenta la contaminación, principalmente de tipo bacteriana, ¿no? Estas es debido de que a medida que va el cultivo larvario con alimento náupleo, metanáupleo, es donde se produce. ¿Por qué? Porque en esta etapa requieren más alimento y también generan mayores residuos en el tanque. Por lo tanto, puede ser un foco infeccioso, más aún si las temperaturas son aptas para la proliferación de las bacterias, se va a presentar un tema de contaminación. Entonces, hay que observar el tema limpieza de los tanques, es sumamente importante para evitar la contaminación en esta etapa.
Y obviamente, después de la contaminación, produce una mortalidad, inclusive puede haber una mortalidad casi más del 50% y probablemente genera problemas. Y otro de los problemas que puede aparecer en esta etapa, esto generalmente ocurre cuando las larvas son de mayor tamaño, requieren mayor alimento. Además, el manejo es importante. Debe haber las larvas que hay una dispersión de detalles. Obviamente, las larvas de mayor tamaño empiezan a atacar a las larvas más pequeñas. Y problema el canibalismo. Entonces, es importante dar mayor atención en esta etapa, el tema de la alimentación, a mayor porque por falta de alimento y empieza este problema, que es básicamente el manejo, que se controlar. Uno es la selección, el otro es el tema de la alimentación, con mayor facción de las larvas. La etapa de deshabituación significa el cambio de alimento vivo e inerte, ¿correcto? Este es un proceso que hay que hacerlo cuando ya llegaba más o menos, eso va a depender de la temperatura, más o menos 20, 25 días, empezar con la habitación del evitar, porque eso puede generar altas mortalidades. Alimentos importantes en este caso, hay un alimento que se usa normalmente y que también nosotros usamos, es alimento Autogym, que es un alimento de alta calidad que existe comercialmente. Obviamente hay otros tipos de alimentos que se pueden usar adecuadamente previo estudio, pruebas. Los resultados que hemos tenido en esta etapa, las campañas de producción de 2016, 2017 y 2019, los cuales hemos evaluado las densidades de siembra, y finalmente la tasa de sobrevivencia, similares entre esas tres campañas que hemos tenido, que sobrevivencias de 16 hasta a 27%. Vamos a ver acá un pequeño video, el comportamiento de las larvas ya deshabituadas. Como podemos ver aquí, ya son más dinámicos las larvas. Se puede ver que ya están logradas, son alevines que ya están logradas, que tienen que pasar etapa de alevinaje, y es otra etapa que vamos a ver también más adelante de una manera más rápida, que tienen un problema. Ok, puede ver aquí. Son ya alevines ya logradas. Y la etapa alevinaje ya es la etapa ya que los animales, los peces alevines ya están destetados. Tenemos un sistema activo para esta etapa. A esta etapa todavía se usa a esta etapa 2000, 2300 alevines por metro cúbico. La tasa de alimentación hay que con mayor frecuencia también, y algunos parámetros. Aquí el tema de alimento es importante. Nosotros también tenemos alimento micropellet, el centro para esta etapa, y el alimento de proteínas, 55% de proteína, lípidos 10%, micropellet variable. Algunos resultados en esta etapa, es importante, en esta etapa presenta altas tasas de crecimiento, que es importante destacar, por lo cual hay que aprovechar esta etapa potencial crecimiento, que se puede ir mejorando. La tasa de mortalidad aquí es ligeramente baja, la conversión alimenticia es bien baja, lo que indica que alto
asimilación de alimentos. Vamos a ver aquí los alevines ya obtenidos, que puede pasar a tanques anteriores. Este periodo de cultivo de alevinajes, más o menos como 3 meses, puede cosechar tallas de 8 a 10 centímetros. Que prácticamente estos son las semillas de los alevines, como vamos a ver aquí, los alevines ya logrados para llevar a tanques de preengorde, la etapa en preengorde, lo cual estos alevines ya han sido adaptados de agua tratada a agua sin tratar. Es un proceso también que tener mucho cuidado para evitar problemas de enfermedades en los tanques exteriores donde no hay tratamiento de agua, que nosotros donde desarrollamos. Vamos a ver aquí en el gráfico la siembra de los alevines ya en tanques exteriores o tanques de preengorde. En el centro que hemos aplicado, que tenemos, vamos a ver aquí un video de los alevines ya en tanques exteriores. El comportamiento aquí es bastante dinámico, es bastante voraces también, lo propio de los animales carnívoros, de los peces carnívoros, y el crecimiento en esta etapa es acelerado, por lo tanto hay que dar las condiciones adecuadas en cuanto a la renovación del agua, el oxígeno, también el alimento. El alimento es súper importante en esta etapa que debe tener para aprovechar la etapa, lograr mejor crecimiento. Bueno, esto por favor, para terminar, disculpas del caso porque he tenido inconvenientes técnicas de conexión, internet. Agradecer ante todo y mil disculpas por las interferencias y espero absolver las consultas, preguntas que pueda haber más adelante. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias.